Bueno, vamos a empezar entonces. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre la exposición, que hiciéramos un pequeño repaso por la exposición, cómo surgió, por qué le pusiste ellos y nosotros, qué pieza, bueno, un poco el recorrido de este proceso creativo que se tradujo en esta exposición, y después, si quieres, vamos entrando en otras cosas. Los libros son semillas, y para lograr esa exhibición lo que hice fue aventarme unas vacaciones como las que me estoy aventando aquí en España este último mes, y aproveché yo para llevar un libro, la primera monografía, a Masmoca, y me entrevisté con una curadora que se llama Susan Cross. Le dejé un libro y sucedía que pues tenía que haber sido así porque ella ya conocía mi trabajo y me dijo que había pensado alguna vez invitarme. Se me otorgó un espacio en este museo, que es el espacio para mostrar la obra más grande de todos los Estados Unidos en términos de metros cuadrados. Un espacio asignado a artistas que han tenido la residencia de Robert Rauschenberg. Entonces, como yo hice esa residencia, eventualmente, como a los 8 o 9 meses, me habló para decirme que me querían otorgar la muestra, pero el espacio era así delimitado, o sea, la parte interior de una galería. Entonces ya mi trabajo fue como empezar a empujar para ver si me podía salir yo de la galería y ocupar más espacio, que yo creo que con el espacio que ocupamos al final fue el doble de metros cuadrados. ¿Cuántas obras fueron al final? Pues ahí me metes en problemas, pero yo creo que alrededor de unas 20. Que abarcan desde los inicios de tu carrera, a mitad de los 90, por ahí. Sí, yo quería hacer una exhibición completamente nueva, pero ella consideraba que como yo nunca había tenido una exhibición individual en la costa este de los Estados Unidos, era pertinente hacer una curaduría donde mostrara piezas más conocidas mías para que se vieran allá. Y yo empujé para poder mostrar algunas otras piezas de reciente factura, ¿no? Ajá. Entonces, así fue como se hizo. Entonces yo, poco antes de esa muestra, había hecho una pieza que se llama Off Fence, jugando un poco con el lenguaje, en el Museo de Oceanside, que es una ciudad que está un poquito al norte de San Diego, en la cual forramos la fachada con una lámina que es un símil del muro que divide San Diego y Tijuana. Y abajo en el ventanal del museo, un poema de un poeta afroamericano, hablando un poco sobre su versión de Make America Great, que es hacer a América grande, ¿no? Y cómo él sentía cuando lo escribió que no formaba parte de esa América que querían que se hiciera grande. Entonces, cómo esta referencia de hace 100 años se veía reflejada en un momento político muy, muy álgido como el que vivimos con la Porque la exposición fue en 2019, ¿no es así? Fue en 2019, estaba programada para durar 2 años, duró 2 años, pero se comió un año la pandemia, un poquito más del año. Realmente la exhibición se vio como 8 meses, okay. 4 y 4 al final, y estuvo cerrada por un buen tiempo. Me gustaría que nos moviéramos a tu obra. A ver, yo lo primero que iba a decir, que se me olvidó, pero yo sí quiero expresar que estoy muy emocionada de poder estar acá contigo hoy, porque para muchos de nosotros que conocemos a R, yo te estudié en la universidad, veíamos tu obra en la universidad, y muchos de los que te conocemos acá te conocemos sobre todo por una obra tuya que es muy emblemática, y que me gustaría, si la podemos poner en pantalla, que es Toy and Horse. Alberto Hernández, el director del Colegio de la Frontera Norte, en el texto introductorio que hace acá, un texto maravilloso que hace acá en el catálogo, él expresa que tu trayectoria artística de alguna manera ha sido paralela a las transformaciones muy profundas que ha tenido la ciudad de Tijuana. En ese sentido, eres como, tu carrera artística es gemela o cuata, ¿no? Un poco de la historia más reciente de Tijuana. Y esta obra, Toy and Horse, tú la hiciste en el año 97 para Insight, ¿no es así? Así es. Si quieres me espero a que termines. No, sigamos platicando. Mira, yo te quería preguntar,
Sí. O sea, muy brevemente para los que están acá con nosotros y no están familiarizados, ¿qué fue Insight? ¿Qué significó para Tijuana? ¿Y qué significó para tu carrera? Y luego, claro, entrando en materia, pues que nos cuentes de Toy and Horse, cómo surge la obra, y bueno, todo lo que nos quieras compartir sobre Voy a esta tratar obra. de aventarme eso más o menos lo más rápido que pueda, ¿no? Yo nací en Tijuana, Baja California, en 1961. Soy hijo de padres migrantes del estado de Jalisco que se vinieron de un pueblo muy cercano a Guadalajara hacia los Estados Unidos, pero en un momento dado se devolvieron a Tijuana y decidieron que querían formar una familia en el lado mexicano de la raya, de la línea divisoria. En ese entonces no había un muro. Entonces, el ideal familiar era tener profesionistas. Yo soy el primer profesionista del lado materno de mi familia. Y entonces yo, por vocación, me metí a estudiar Derecho y me gradué de abogado a los 20 años en 1982. Nada más trabajé 8 meses en la oficina de mi tío, que fue suficiente para darme cuenta que hasta en las mejores familias suceden cosas bastante sospechosas. Entonces dije, esto no es para mí y creo que no va a funcionar, el entorno no es el adecuado, el momento es crítico, no creo que vaya a mejorar. Entonces decidí irme a los Estados Unidos y a trabajar de peón, de albañil, de carpintero. Yo soy de oficio carpintero de construcción y hago casas de madera y eso es lo mejor que sé hacer. Pero me gusta el arte y entonces pues los pongo a ustedes a sufrir con mis cositas. Pero decidí en un momento dado, ya después de como unos 10 años de estar en la construcción, sentí un vacío, ¿no? Entonces decía, hay alguna parte de mí que no está siendo atendida. Y coincidió que durante esos 10 años yo coleccionaba fotografías, pósters y cositas aquí y allá. Como sabía construir casas, me hice un apartamento y entonces ocupaba poner yo mi colección y fui a un lugar del mercado, porque en ese entonces en Tijuana no había escuela de arte. Estamos hablando de los 80. Estamos hablando de los 80, estamos hablando del 88 por ahí. ¿Y ya estaba el muro? 89. No, empezaban a moverse las cositas, empezaban a moverse ya, porque cuando yo era chico, mi padre tenía una carpintería y luego fue una herrería, y era, aquí es el taller de mi padre, luego la calle, y allá donde está ese edificio, esa era la línea internacional, y solamente había 3 cables de púas, y uno podía ir a jugar fútbol de aquel lado, andar en bicicleta, y no representaba una amenaza, hasta que le empezó a salir a uno el bigotito, y andaba en bicicleta, y ya los guardias de seguridad de la Guardia Patrón empezaron a expulsarlo a uno. Todas esas cosas que menciona Alberto, que fueron pasando en la ciudad, fueron creciendo conmigo, que tengo 60 años. Inclusive el espacio cultural más importante, que es el Centro Cultural Tijuana, se inaugura el año que yo me graduó de abogado, en 1982. Después, y ahora ya hay 2 escuelas de arte, pero no existían ese tipo de cosas. Pero entonces, estamos en los 80s, tú eres egresado de la carrera Desde el 82, de Derecho, de Derecho, y te vuelves un artista de forma completamente autodidacta. Pues sí, pero hasta el 89, por ahí en el 89-90 que voy a una exhibición de invitado a Japón, pero a ver, estaba muy barato el vuelo, con amigos míos que yo conocí en el centro ese del mercado, y empiezo a ver lo que hicieron. Entonces a mí ya me empezó la cosita de que yo podía hacer algo así. Entonces empecé a participar poco a poco y me gané una bienal estatal. Entonces al ganarme la bienal aparece justo en ese exacto momento Insight a Tijuana y San Diego. Insight es fue un festival, es un festival porque ahorita existe Insight todavía. Pero las exhibiciones primeras fueron de 1992, la primera edición, al 2005. Entonces yo no participé en el 92, participé en el 94 porque se me permitió someter un proyecto porque había ganado la Bienal en Escultura. No tenía yo ni las tablas ni el conocimiento, pero pues yo sometí un proyecto que yo ya venía cocinando de mucho tiempo y que no me permitía mi entorno o mis compañeros artistas desarrollar, porque yo tenía 2 papás o 2 mentores que eran pintores abstractos. Entonces el hecho que yo tuviera ideas así con inclinaciones políticas y ese tipo de cosas no les parecía muy apropiado. Tuve que rebelarme. Insight fue un festival que trajo a personajes como Felipe Hermes, Marta Palau, Eloy Tarcisio, Helen Escobedo,
y ellos me arroparon cuando vieron el proyecto que yo tenía, y ese proyecto es Century 21, que es anterior a Toy and Horse. ¿Quieres que hablemos de Century 21 o quieres seguir con Toy and Horse? Preferiría ir en el orden adecuado. La buscamos entonces, si quieres. A ver si está, creo que está hacia atrás. O a lo mejor está en la otra. No, ahí está. Entonces, bueno, como yo lo que sabía hacer era casas, cuando me invitan yo proyecto, someto un proyecto de hacer una casa de la periferia de Tijuana. Entonces, el festival intentaba poner en el mismo nivel, en el mismo plano, a San Diego de Tijuana. Y entonces ellos querían esconder la parte fea de Tijuana y de alguna manera hacer notar más el Centro Cultural Tijuana y la organización de Río Tijuana para ponerla en competencia con una ciudad muy bonita, aburridísima, pero muy bonita como es San Diego. Entonces, era muy desnivelado porque nosotros los de Tijuana o del lado mexicano estábamos auspiciados por instituciones oficiales y en Estados Unidos casi todos por instituciones privadas. Digamos que el artista que participó en el Museo de Arte Contemporáneo, Robert Tergen, hizo una mesa, una obra muy famosa que es una mesa muy grandísima y una silla enorme, y él tuvo $50,000 de presupuesto. O sea, entonces yo propuse esta pieza y fueron como $1,000 y yo tenía 2,000 guardados y me hice una casa como las de la periferia, encima de la explanada del museo afuera, robándome la electricidad, tomando la electricidad, y que la gente se fue apropiando aún en la construcción del proyecto, porque la gente cuando vio que le faltaba que una llanta, que le faltaba una maceta, me fueron trayendo inclusive ropa vieja y todo. Tú podías entrar... Perdona, porque Omar Pimienta, en el texto maravilloso que tiene acá en el catálogo, menciona el hecho de que no hiciste una casa. Él dice que hiciste un hogar. Sí, porque bueno, creo que sí, porque la casa estaba abierta para que la gente la utilizara. El guardia se iba y se cobijaba, se arropaba ahí. La llené de comida, se la fueron acabando la comida en el transcurso. Le cambiaban los pañales a los niños y ahí dejaban la basura. Tiene una letrina que fue utilizada, según registros arqueológicos que yo hice, 4 veces, ¿no? Entonces, pues fue adoptada por la gente, y abajo de esa explanada hay un estacionamiento. Llevamos 2 camiones de tierra para hacerlo un poquito más real, pero la parte clave de la pieza es que enfrente, se puede ver en la foto más pequeña, había una mesa con una cubierta que tenía planos por computadora de una casa chueca. Había que enseñarle a la computadora cómo hacer rayas chuecas como esa casa. Y tenía yo también todos los permisos de construcción para hacer la casa ahí. Lo que pasa es que como aprendí algunas malas mañas durante mis 8 meses con mi tío, pude conseguir en el lugar donde todo es posible, en Tijuana, los permisos de construcción sin que los inspectores revisaran dónde es que yo iba a hacer la casa. Y me sellaron los registros por la módica cantidad de $100, me pusieron todos los sellos, y el día de la inauguración, que llegó el gobernador, pues resulta que la casa estaba emplazada con todas las de la ley en un terreno federal que era un museo, el más importante del noreste. ¿Por qué se llama Century 21? Un poquito, porque... O sea, porque alude a algo. Alude al siglo XXI, en el que estamos ahora y en el que no se ha corregido mucho, pero también hay alguna empresa de bienes raíces muy importante en Estados Unidos que se llama Century 21, entonces era por ahí iba la especulación, ¿no? Ahora, Toy and Horse resulta de la siguiente edición, en el 97, invitaron nada más a 2 artistas a hacer o a repetir proyecto. Y en ese caso, Helen Escobedo, la maestra Escobedo, hizo un proyecto de colaboración y yo hice otro. Y entonces invité a varios colaboradores a que me apoyaran para hacer una idea que yo... Eso sí fue muy directo, quizás no muy democrático, pero muy directo. O sea, el que quiera colaborar conmigo, ya está el proyecto hecho. Me parece que la maestra Escobedo operó igual. Ella ya tenía su proyecto y le ayudaron, ¿no? Entonces fue lo del caballo. Es un caballo, el caballo de Troya, un caballo bicéfalo que tú colocaste. Hay una foto muy chula que tienes, no sé si a lo mejor te meto en lío si te la pido, pero bueno, igual lo dejamos para después. Pero es una foto que tú colocaste nunca terminé de entender
era en la frontera Bueno, mira. simbólica, ¿no? No, no es simbólica, las fronteras, bueno, sí las habrá simbólicas, pero en este caso no. En la foto más pequeña que se mira en la proyección, al fondo se ve un edificio que no está ya ahí, ya fue demolido y hay unas oficinas nuevas, ¿no? Pero la estrategia de Estados Unidos es siempre crear estos edificios como unos 50 metros dentro de su territorio, lo cual les permite salir con perros y con agentes hacia la línea de autos y están todavía en su territorio y ahí te pueden coger, te pueden bajar del auto y todo, porque ya estás tú en territorio norteamericano, aunque la garita esté hacia atrás, ¿no? Atrás. Entonces, la idea esa yo la cociné durante los 17 años que crucé a trabajar en los Estados Unidos, todos los días envuelto en una cápsula de marca Toyota, ¿verdad? Haciendo la línea a hacer cajas para que la gente viviera y viendo mis revistitas de arte y mis cositas que yo me iba consumiendo y volteaba a todos y digo, algún día me las van a pagar y voy a hacer que vean arte, que vean algo. Entonces, en esos trayectos se me ocurrió la idea de plantar un caballo de Troya bicéfalo justo encima de la línea de demarcación de México y los Estados Unidos. De hecho, la escalera que se alcanza a ver ahí al centro del caballo baja y queda horcajadas encima de la placa que dice frontera entre México y los Estados Unidos de América. Entonces, de hecho, hay datos así, detalles muy curiosos de vendedores ambulantes o niños que vendían chicles y dulces, que los correteaba la policía mexicana y se subían por la escalera y se cargaban al lado americano, ¿verdad? De la cabeza del lado americano, y ya no los podían bajar los policías porque ese lado era visualmente, digo, esa me la contaron, yo no la vi. Y lo que sí es bien interesante es que en el proceso de montar el caballo, que lo montamos como una semana, duré 3 semanas en hacerlo yo personalmente, porque eso es lo que sabía hacer, pero al montarlo, yo creo que duró el primer oficial cerca de, pues como 4 días en acercarse a ver qué estábamos haciendo. Es algo impensable en este momento. En este momento el que se acerque una cosa sospechosa ahí, inmediatamente salen, o parece una situación de guerra. ¿Nunca te echaron los perros entonces? No, pues no, de ese tipo no. Pero hubo una negociación, tuve yo que ir a convencer a la directora, porque ya Insights estaba rendido, no creían que no se iba a poder poner el caballo. ¿Por qué es bicéfalo? Es bicéfalo porque pues, funciona para los dos lados y es translúcido a diferencia del original homérico, porque ya es como muy evidente, estamos sobreinformados. Ya en 1997 sentí yo que la mejor manera de esconder la verdad es sacando varias versiones de la misma. Y las dos cabezas, porque somos muy dados a sentirnos heridos en nuestros sentimientos nacionalistas y todo, pero la invasión es mutua y tenemos una relación tensa, pero estamos pegados de manera... ¿Crees que de alguna forma te estabas proyectando en ese caballo que siempre tiene una cabeza viendo para un lado y otra para el otro? Pues seguramente sí, porque uno nada más hace lo que tiene que ver con uno, si es uno auténtico, ¿verdad? Porque cuando quiere uno ser original es donde se pierde, pero si es uno auténtico, creo que sí. Norma Iglesias dice que la frontera es tu taller. Pues Norma Iglesias es muy amable, por eso le invito, y es la segunda vez que escribe, también se escribió en el otro libro. Le vamos a creer, porque creo que me conoce a veces más que yo. Esta es la ocasión en la que más he hablado sobre ese caballo. Yo ese caballo casi no lo toco, porque siento que lo he hecho perder. ¿Qué pasó después con el caballo? Bueno, ¿dónde está? El caballo estaba programado a estar ahí como unos 2 meses, algo así. Y entonces me dieron un presupuesto, nos dieron $15,000 para hacerlo, y 5,000 eran para honorarios para los 4 asistentes y para mí, entonces 10,000 se suponía, y con eso querían que también lo quitara. O sea, hicimos un caballo de 4 pisos, mide 10 metros de alto, ¿no? Entonces yo no lo podía quitar, entonces les dije, pues quítenlo como puedan. Si no me van a ayudar, ahí que se quede. Pero un día llegó alguien a avisarme que el municipio de Tijuana estaba queriendo quitar el caballo, entonces me apersoné directamente y los vi con unas pinzas queriendo quitarlo, ¿no? Estaban que no sabían qué hacer. Entonces les dije, si ustedes me echan la mano, yo tengo los conocimientos para quitarlo, porque yo lo hice, y las herramientas, ustedes tienen los equipos y lo quitamos. Lo quité y lo llevé al terreno de un amigo mío,
y ahí después, por las áreas del destino, se fue perdiendo el caballo porque se fueron robando piezas. Las maderas y claro. Quedaron algunas lunadas allá en Rosarito, playas de Tijuana, los han de haber quemado o reutilizado, pues se fue perdiendo. De hecho, en el 2007 yo lo volví a hacer aquí para la Bienal de Valencia. Ajá. Y lo hice completamente nuevo en una nave de Valencia. Y en un mes vine y lo volví a hacer. Al año siguiente del caballo hiciste Camino de Regreso. Así es. Esto lo buscamos, a ver si aparecerá por aquí. Bueno. Cuando te decía lo de que la frontera es tu taller, yo es porque te quería preguntar, te lo pregunté ayer, pero ahora quisiera que lo compartamos con todos los que nos acompañan. No, creo que ¿Por qué te quedaste en Tijuana? Porque estábamos hablando, ¿no? Sobre, digo, más allá de asuntos personales, que si quieres los compartes, si no, no, pero hemos hablado, y a mí me llama mucho la atención, que en un país tan centralista y tan centralizador como México, donde la capital se come todo, y donde todo el mundo quiere irse a la capital, a trabajar en la capital, etcétera. Y ayer hablábamos también del maestro Toledo, que decidió quedarse en Oaxaca y hacer en Oaxaca, o sea, así como dice Norma Iglesias que la frontera es tu taller y él hizo de Oaxaca su taller. Tú te has quedado en Tijuana y tu trabajo está enormemente vinculado con Tijuana. Sin embargo, Camino de Regreso lo llevaste al centro político del país, que es el Zócalo de la capital. Sí. Cuéntanos un poco la obra y por qué ahí. No en Tijuana. Déjala localizo, aquí ya va a salir. Vamos paso a paso. Y ahorita te digo, mira. Empieza el Camino de Regreso. Bueno, hubo una a raíz, porque luego las amistades provocan cosas, ¿verdad? La oportunidad que tuve de conocer a esos artistas que mencioné, en ese momento conocí a Eloy Tarcisio, y Eloy Tarcisio era director de un espacio en la Ciudad de México, entonces me ofreció una exhibición individual. Yo no tenía obra para hacer una exhibición individual, entonces yo le propuse que por qué no hacíamos una exhibición del norte de México, de Tijuana, y consiguió una curadora y se armó una exhibición, y con parte de esa exhibición es esta pieza, que eran una serie de cajas de madera que se hicieron en Tijuana, que se llevaron para allá, y ya estando ya las armamos, y tienen 13 letreros. Es la primera vez que utilicé señalética, 13 letreros con la distancia entre las ciudades intermedias, entre Los Ángeles y la Ciudad de México. Entonces, estando ya yo, pedí la colaboración o contraté la colaboración de 4 albañiles y asistentes de la Ciudad de México que me ayudaron a cocinar el concreto para hacer la carretera o la mini carretera, copia de la carretera real entre Los Ángeles y la Ciudad de México. El Camino de Regreso tenía 2 versiones: la versión personal, mía, familiar, de un personaje regresando al centro de la República a través de esa carretera que yo me estaba inventando, que estaba recreando, y también la posibilidad de la gente de la Ciudad de México, que para los chicanos son la gente de Aztlán, que llegó del norte hacia el Valle de México, la posibilidad de que volvieran. Entonces, una vez que hicimos el concreto y cubrimos las cajas, yo caminé en mi carretera del cuadrito que representaba Tijuana, sobre el cemento fresco, hasta la Ciudad de México, y ellos caminaron con sus pies descalzos de la Ciudad de México hasta Los Ángeles, pasando por encima de Tijuana. Entonces fue esta acción de cruzarnos en el camino, yo en un camino que tenía que ver con mi familia, un viaje de 40 años en ese momento, y ellos con una cuestión de un viaje de 800, porque pues creo que la Ciudad de México fue fundada en 1321, lo digo, Tenochtitlan, por ahí más o menos, y los aztecas, hasta donde yo entiendo, venían llegando y llegaron y empezaron a conquistar la zona. Entonces estos mitos son mitos de arraigo muy asentados para la cultura chicana. Yo no soy chicano, mi padre decidió que no nací en Estados Unidos, yo es una cosa que le agradezco mucho, porque no tengo ningún problema en ese sentido de dudas identitarias, ¿no?
soy un mexicano de la orilla de México y ha sido muy saludable, creo yo, para mí. Hago la anotación y la presumo porque lo que planearon les funcionó. Yo soy el más mal educado y el menos educado de mis hermanos, o sea, siempre los presumo. Omar es poeta y es doctor en letras, Juan Carlos es doctor en letras, mi hermana es psicóloga y yo soy pues un abogado que nunca abogó. Pero tu hermano Omar, a ver, vamos a problematizar esto, porque tu hermano Omar dice, te describe, ¿no?, como un artista anacional, no en el sentido naturalmente de que no te sientas mexicano, de que no quieras México, ni estamos hablando mucho más allá del nacionalismo, vamos a decir, más ramplón, pero ahora que estaba viendo la obra, tú sabes que las buenas obras son las que uno las ve y cada vez que las ve les ve algo nuevo, ¿no? Y ahora que estaba viendo la obra estaba pensando en cuanto a distancias, porque tú tienes, y ahora lo vamos a ver, de esta serie de señaléticas, que te gusta mucho señalar cuál es la distancia entre tal lugar y tal otro, ¿no? Las direcciones. Y tú hiciste ese camino de Tijuana al centro del país, un camino simbólico, pero realmente pensando en distancias, tu vida, tu formación como artista, tu subjetividad, siempre has estado más cerca del otro lado. O sea, sientes que estás mucho más cerca de los Estados Unidos y se ha hablado mucho de tu obra, de tu arte, con esta condición de transfronterizo. ¿Qué es ser transfronterizo? Bueno, es más, mira, a mí me hizo esta misma pregunta que tú me estás haciendo, me la hizo mi hijo. No, todavía no vuelvo loco ninguno de esos señores. No, mi hijo me preguntó que mis hijos sí son nacidos en Estados Unidos, me preguntó, ¿yo qué soy? ¿Soy mexicano? ¿Soy americano? ¿Soy 50-50? Le dije, no, esa no es la manera de cómo verlo. Le dije, yo te recomiendo que lo veas, que en vez de que tú eres 50 y 50, tú eres un 200%, porque eres 100% mexicano y 100% norteamericano, tienes mucho que aportarle a los dos lados. Yo nací en esa orilla, no conocí los pesos mexicanos, bueno, los tostoncitos sí, porque eran muy pesados y jugábamos a la rayuela, pero eran como muy escasos. Pero en 1976, teniendo yo 15 años, fue cuando realmente llegaron los pesos y empezaron a desaparecer los dólares en Tijuana. Eso por un lado, eso te desfasa un poco. Pero mi papá no tenía un sueño, su sueño americano de mi padre de dejar el centro de México no fue un sueño de venir de jornalero a buscar a hacer lo mismo que se suponía que estaba haciendo allá, que era cultivar la tierra y cosechar tomates. Él de los 14 a los 19 años fue proyeccionista de cine y le tocó la época de oro del cine mexicano. Y él venía porque él quería conquistar Hollywood. Él iba a conquistar Hollywood. Entonces en mi casa se veía mucho cine mexicano, que es la construcción de la idea de la mexicanidad después de la Revolución Mexicana, esta reconstrucción del espacio rural y entonces eso se bebía mucho en mi casa y eso de alguna manera me arraigaba a lo mexicano. Por otro lado, la leche que me tomaba, la comida que me comía era americana, pero yo no lo veo como que sea más gringo o menos gringo. Si tú le preguntas a mi mujer, ella dice que ella más que de México es de Tijuana. Yo te podría decir lo mismo. Hay mucho de eso, pero yo lo intento leer como que tengo la ventaja de tener los dos lados, las dos informaciones, las dos culturas. Ahora te voy a decir una cosa, yo nunca he aprendido totalmente a hablar inglés de una manera correcta. ¿Y con qué idioma te sientes más? ¿Como con el español? No, con el español. Vamos a hablar ahora sobre tus obras pero doy pláticas en inglés con un inglés que dices, ay, pero mi hermano que es doctor y que se doctoró en Estados Unidos, el otro día lo oí hablar, y también tiene un acentote, pero sí, que marca diablo. O sea, no marca, el que es como de mi edad. Y Alina Peña también dice una cosa muy interesante con respecto a tu práctica artística, pero también con respecto a ese carácter tijuanense, ¿no? De tu carrera, a tu emplazamiento. Yo insisto, ese mismo statement tuyo, ese gesto de decir, pues yo aquí me quedo. Y aquí mi obra tiene sentido y aquí la seguiré haciendo. Y Alina Peña dice una cosa que está muy interesante, que dice que es una operación de desplazamiento de los centros. Y ella cuenta una historia que, bueno, un hecho que a mí me pareció muy relevante, que es que en el centro del país, el kilómetro cero, o sea, en las ciudades del centro del país, el centro
de la ciudad, o el centro mismo, que es donde tú pusiste esta obra, ¿verdad? De lo que se entiende como el gran centro político de poder, etcétera, en México, que es el Zócalo de la capital, suele ser el centro de la ciudad, y de ahí se empieza a avanzar, el urbanismo empieza a avanzar, ¿verdad? Más lejos, más lejos, más lejos del centro. Pero ella dice que en Tijuana el kilómetro cero es la frontera. Así es. Y en mi desde colonia, ahí se construye la ciudad. En mi colonia, que es la colonia más vieja de Tijuana, la colonia Libertad, que tiene un nombre poético, hermosísimo, y luego la calle 10, que buen número, ¿no? Es la calle número 10 partiendo de cero en la frontera. O sea, estamos a 10 bloques. En lo que es la casa, antes habíamos hablado de lo que era el taller de mi padre, ¿no? Y ahorita mencionaste otra cosa acerca de quedarnos, ¿no? ¿Por qué me quedé? Sí. Bueno, o sea, y esa parte no la contesté. Tuve la fortuna, como muy rápido, que me fuera bien, porque para la Bienal del Museo Whitney del 2000 fui seleccionado como residente legal que soy de California, pues un poquito en representación de Santiago junto con otro artista local. Y llevé una pieza que es un muro, una bandera americana, que es como un muro. ¿No está acá? Sí, tiene que estar por ahí. Si quieres sigue hablando, yo la busco. Y bueno, la presenté esa y presenté también una bandera mexicana, porque dije, si voy a criticar la política exterior de los Estados Unidos hacia México y el muro de contención, representando con esta bandera todas las limitantes que nos ponen, XX, pues también tengo que criticar a México. Entonces hice una bandera mexicana que estaba separada, los tres bloques de color estaban separados uno del otro, y tenía un escudo nacional, en el cual no solamente el águila muerde a la serpiente, sino que la serpiente también muerde al águila y la agarra, de aquí así hace el balance. Se llamaba Democracia 2000, porque después de 70 años de dictadura partidaria, teníamos la oportunidad de un nuevo amanecer en México, que no creo que haya salido muy bien, pero en ese momento no lo sabíamos. Entonces hice esa pieza. La pieza no fue montada de la manera que yo quería, recibí un baño de humildad de parte de un trabajador del museo, porque yo empecé a quejar con él después de 15 minutos de conocerlo, y me puso en mi lugar de una manera muy elegante, y me dijo que el lugar que me habían dado no se había quejado nunca ni Alexander Calder ni Sol Lewitt. Ya con eso me callé, me dijo, bueno, está bien. Entonces, bueno, terminando la Bienal, yo me quedé con la idea, bueno, me quedaré aquí, me quedo aquí 6 meses, hubiera sido buena idea quedarme aquí 6 meses y tratar de ser un artista que la arma en Nueva York, o mi lugar es allá. También mencionaste las cuestiones personales. Uno no está aislado en el mundo, o sea, yo venía de un divorcio. De hecho, el divorcio, la parte más álgida del divorcio fue durante la construcción del caballo, y tenía 2 hijos pequeños. Entonces, irte a Nueva York, cuando yo ya había tomado la decisión y estaba en la tercera fase de mi vida, en la tercera profesión de mi vida quizá, ¿no? Y dejar a 2 niños de un divorcio y desaparecer de la escena para buscar ser artista cuando mi contexto es de donde yo soy, dije, no, pues aquí no hay mucho que pensarle, donde hay que cambiar, donde hay que incidir para el tipo de obra que yo hago, mi lugar es donde yo soy, y me va a permitir estar con mi familia, con la mujer que yo amo, y bueno, no te voy a decir que no lo he a veces pensado, dije, estaría bien, ¿no? Sobre todo cuando ves que se te van despegando, como en el maratón, se te van despegando algunos artistas o gente que dices, mira qué bien está yendo, qué oportunidades tiene y todo, pero mal no nos ha ido para nada. O sea, tenemos la posibilidad de hacer la obra que queremos, donde queremos, y eso para mí representa el éxito, sobre todo con una decisión tomada a partir de razonarla y meditarla. Oye, y otra cosa, ahora estaba intentando buscar la obra de esas, las que estabas hablando, y como pueden ver no triunfé. Pero repasando un poco eso, estaba viendo algunas de tus obras, y también quería llamarte la atención sobre el hecho de que tú, o sea, has decidido trabajar con las manos. Uh-huh. Y tú viviste un momento, y estás, bueno, se vivió un momento que todavía no hemos salido de él, no sabemos qué vendrá. Pero los 2000, ahora que tú decías, ¿no?, de la democracia y tal, yo sí me acuerdo que era como un momento en el que estaba Julieta Venegas, o sea, Tijuana era muy cool, cantaba Manu Chao, estaba Julieta Venegas, se hacía Insight, estaba ahí Marta Palau con la Bienal de los Estandartes,
Y García Canclini decía, ¿no?, que Tijuana era realmente el laboratorio de la posmodernidad. Digo, independientemente de que luego entremos, si da tiempo, a cómo eso se desvaneció y no es más eso, yo en lo que quería centrarme era el hecho de que en ese entonces también, en los 2000, ¿no?, en el 2000, los inicios de los 2000, se hablaba mucho de este cambio en México en el campo artístico con el asentamiento ya definitivo del arte contemporáneo. Y por arte contemporáneo entendíamos un arte conceptual y post-minimalista. Y en medio de esa, tú decidiste trabajar con las manos, siempre has trabajado con las manos. En este catálogo, Darín Fuertes y Eduardo Lozano hacen mucho énfasis en tu relación con los oficios y ellos dicen, y me parece muy bonito, ¿no?, que los oficios son poética y política en tu obra. O sea, son poética en el sentido de que son los materiales con los que has decidido trabajar y que le dan el carácter material, formal a la obra, pero dentro de eso hay una política, hay una decisión de tú quedarte con esa opción y lo sigues haciendo. Tú sabes, o sea, eres maestro soldador, te defines como carpintero, te gusta trabajar con las manos y lo sigues haciendo. Soy mejor carpintero que soldador, pero bueno, sí, le entramos. Lo que pasa es que como hijo mayor de la familia, yo me quedé como heredando una ética de trabajo muy marcada de mi padre. A mi padre, que falleció hace un año y medio, le tomó toda la vida entender que el trabajo intelectual también era trabajo, y terminó por aceptarlo. Y no era un hombre duro, no era un hombre cerrado ni nada, pero siempre en la casa era que había que levantarse temprano y ayudar, y había que, independientemente de que tuvieras todos los vuelos que quisieras. Mis dos hermanos, los dos que son doctores en letras, por alguna razón en prepa fueron expulsados o reprobados por rebeldes o por lo que fuera, y mi padre los puso a trabajar un año en la herrería, y al año ya estaban listísimos para irse a estudiar la maestría y ser intelectuales. Y a mí me tocó, como decimos en el pueblo de Jalisco, que eso también me ha arraigado mucho, porque yo desde los 15 años voy al pueblo de mi padre, a mí me tocó la punta reventada. O sea, a mí me tocó todavía la transición en la que tenía que demostrarle a mi padre que yo podía ser tan buen trabajador, no tan trabajador como él, pero mejor trabajador que él, porque mi padre no era el de las habilidades, mi madre era la que era poeta, buena, y era con mucha habilidad manual, que heredó mi hermana, y yo creo que también yo, pero mejorcito que mi papá sí era para hacer las cosas. Esto nos hacía que chocáramos mucho, pero yo disfruto mucho con los materiales, yo le doy prioridad. Esos materiales responden a las ideas que son las que dirigen para dónde va a ir mi trabajo, pero me gusta viajar a través de esos materiales predilectos que tengo para llegar a poder construir las premisas que son las que quiero de alguna manera establecer. Entonces, no nada más trabajo con mis manos, trabajo con las de otra gente que me ayuda cuando es necesario. O sea, yo siempre por ejemplo, acá, cuéntame. He dejado, este es una muy buen ejemplo, pero yo siempre he dejado, independientemente de estos otros que puedan ser atribuidos a mí al 100%, es el 80-85%, porque siempre dejé un 15% para aprovechar el conocimiento de alguien más y nutrirme de ese conocimiento y aprender a hacer tal o cual cosa. Esta pieza que vamos a ver aquí es una pieza que es una respuesta a Century 21, que fue de la pieza que hablamos. En 2015 por ahí, Lucía San Román, una curadora mexicana canadiense del estado de Jalisco también, y que vivió en Tijuana y que es muy cercana a nosotros, hizo como un recuento de Insight en la tallera de Siqueiros en Cuernavaca, e invitó a varios artistas de los que participamos a hacer piezas públicas. Entonces también me pidió que hiciera un ensayo visual de Century 21. Esa fue la pieza que escogió, y me dijo, puedes hacer algo referente a Century 21, que fue la que discutimos, la chabola, la casita esa de la periferia, ¿no? Y entonces yo le dije, pues sí, pero a mí no me interesa recrear esa pieza otra vez acá. Y me dijo, me enseñó fotos, y entonces me mostró esa explanada de la tallera, que esta es la parte frontal de la tallera de Siqueiros, que es toda una plaza con adoquines, y me dijo, este es el espacio donde podrías hacer tu pieza. Entonces yo me trasladé en una visita a Morelos y empecé a ir a los barrios a ver cómo se construía ahí. Entonces dije, voy a hacer una pieza como Century 21, pero con las realidades
y las características de aquí de Cuernavaca. Entonces copié el plano del dibujito que ya habíamos visto de los planos de la casa, copié el plano de la casa y me junté con un equipo de 4 albañiles, otra vez 4 albañiles de ahí del estado de Morelos, y les dije que si me querían ayudar a hacer un proyecto, que teníamos 60,000 pesos, que en ese momento eran $5,000, no me acuerdo si va a 13 o a 12. Tenemos $5,000 para hacer y quiero hacer una casa. Maestro dice, pues no le va a alcanzar. Pues bueno, de eso se va a tratar, le digo. Vamos a hacer una casa en este espacio y con las medidas que yo les voy a dar. Y entonces se trató de que la casa íbamos a hacerla hasta que se nos acabara el dinero. Entonces les dije, bueno, yo me podría ver muy bien con una casa muy bien terminadita y todo, si les pago mal. No les puedo pagar como se paga en California, porque se ganan alrededor de $15, $17 lo más barato. Pero ¿qué te parece a ti, Inocencio, si yo te doy a ti $9.75 la hora de trabajo y $7.25 a tu asistente y lo mismo al otro par? Y nos ponemos a ver qué tanto alcanzamos a hacer de la casa que les voy a poner. Entonces ahí estamos. Aquí yo ya no trabajé en términos como le hubiera gustado a mi padre y como el albañil que soy. Yo me parecía capataz. Me levantaba ahí, pero le llevaba sus traguitos, su comidita, y al final todos los días fuimos a tomar una cervecita. Entonces les dije, aquí vamos a marcar, vamos a hacer un cimiento y vamos a edificar. Y entonces empezó la construcción de la casa y empezaron a gastarse los pesos, pero curiosamente avanzaban bien rápido y se miraban bien contentos, con unas sonrisotas, y ya le calculaban cuánto habían ganado en el día, y en la noche que los invitaban a las cervezas estaban felicísimos. Entonces avanzaron durísimo hasta que terminamos la casa. Hasta donde llegamos es hasta ahí, nos faltó el techo. Inclusive se hizo una reproducción de la letrina aquella que les dije que fue atacada de índole arqueológica, nos dimos cuenta, ¿verdad? Ese es el equipo y la curadora. Ahora, cuando los vecinos se dieron cuenta que en la explanada de esa parte de esa colonia fifí, como dicen por ahí las malas lenguas, que estaba ahí, ellos pensaron que estábamos haciendo como una cabina para vigilancia policíaca y empezaron a protestar por la pieza. Pero yo lo que estaba tratando de hacer es reconstruyendo una casa que se hace en el centro de México, la que por lo general la familia o la persona que se casa tiene un dinerito para casarse y para hacer una construcción, y se hacen por lo general casas que tienen luego los castillos salidos para la posibilidad, el sueño de tener un segundo piso en esa casa, para cuando después de los gastos de la boda, los 2 bautizos y eso, ya pudiera haber dinero para hacer el segundo piso. La niña ya va a cumplir 15 años, entonces hay que hacer los 15 años. El piso de arriba ya es para la niña y su esposo y sus hijos. O cuando ya vaya otra vez dinero ya se va a casar, más que nunca se hace. Entonces son casas como interminables, ¿no? Entonces en este caso el ejercicio era un poquito devolverle más a la gente y hacer el experimento de ver cómo se sentían ganando algo más cercano a lo que vale su trabajo realmente, sin importarnos cómo se iba a ver la pieza al final. Y entonces quedé yo en un acuerdo desde el principio con el más chaparrito ahí, que era Inocencio. Le dije, mira, el acuerdo es que vamos a hacer la casa esa, así, así, le vas a poner muy poquito cemento para que no sea difícil despegar los ladrillos. Tú te comprometes conmigo, yo te pago para que tú derribes la casa, te pago un camión y te lleves todos los ladrillos y los limpies y te hagas una casa o los vendas o hagas lo que tú quieras con ellos, y tú te comprometes en reponer los adoquines que están guardados en el cuarto de Siqueiros, ¿no? Y al final quiero que vuelvas a echar la tierra ahí y que vuelvas a poner los adoquines en su lugar. Entonces, para mí esa es la pieza. Se llama La Huella, y si ustedes se fijan bien en esa explanada, alcanzan a ver una diferencia de color muy sutil, que es la que marca dónde está el cimiento de una casa que alguna vez estuvo ahí. Esa es la pieza, y lo demás se fue.
Hablando de letrinas y de cómo dejas un poco que la obra interactúe, como dices tú, con otras manos, que la obra cobre vida y así, ¿nos puedes contar en 5 minutos la historia de Emergencia Nacional? Estado de emergencia, porque tiene ecos. Ayer me la contaste y a mí me pareció, digo, si está la foto y si no, así cuéntanos nomás. En esta, esa es una pieza. ¿En qué era la pieza? Esa es una pieza en una exhibición que el maestro Mosquera tuvo a bien invitarme y que pusimos afuera del Palacio de Bellas Artes. Era una letrina rentada, esas de plástico, esas azules, que renta uno para los eventos musicales, darle servicio a la gente. Cuando me invitó el maestro, yo tenía un conflicto con la idea esta de invertir una gran cantidad de dinero para remozar un palacio afrancesado que Porfirio Díaz había mandado a hacer para festejar el centenario de la independencia de México, y no me acomodaba mucho eso, pero me era muy grato el hecho que me se acordara de mí, que me invitara. Entonces yo le dije, yo quiero participar, pero no quiero estar adentro del palacio, como una forma de rebeldía. Y tengo este proyecto, y él aceptó. Entonces rentamos una letrina para ponerla a no más de creo que 8 metros de la entrada del palacio. Ese era el acuerdo. Iba a estar a no más de 8 metros, iba a permanecer ahí y iba a estar dando el servicio que tenía que dar. Porque a mí me han pasado varios accidentillos, no completamente me he accidentado, pero he estado a punto en una zona que es muy concurrida en México para la gente que no tiene muchos alcances económicos, que salen a pasear y a caminar ahí en la Alameda Central y se comen un buñuelo o un algodón de azúcar o algo, y uno tiene que correr a un lugar que se llama el Sambors de los Azulejos, que está más resguardado que la Casa Blanca, para poder entrar uno a hacer sus necesidades. Entonces yo dije, pues yo voy a poner aquí que no es una pieza de arte, pero era como un gesto, un poco, de que a veces perdemos el sentido de lo que es lo urgente y lo necesario. O sea, a veces queremos zapatos nuevos y no tenemos calcetines, ni nos hemos lavado los pies. Entonces, hay que solventar las necesidades más esenciales del pueblo mexicano en una ciudad como esa, y no estar como queriendo adornar de más un espacio, y con todos los conflictos que tenía. Entonces, bueno, lo pusimos ahí, pusimos la pieza. Yo 2 veces que fui, ya llevaba recorrida como 20 metros. O sea, una forma de censura muy sutil. Fueron moviendo la pieza, la fueron moviendo, pues era muy incómoda, la fueron moviendo. Y de repente una chica que trabajaba en el espacio de arte, el laboratorio de arte Alameda, ya estando yo en Tijuana, me habló, me dijo, quiero hablar contigo acerca de tu pieza. ¿Qué pasó? Me dice, fíjate que acabo de ir a llevar aquí unos amigos artistas alemanes a que vieran tu pieza, y ya está muy en la orilla, dice, y quise abrirla para mostrarles, y tenía un candado. Dije, sí, yo ya iba a ir a protestar, dice, y que sale un chiquillo como de 13 años, que era el que tenía la llave del candado, y me dijo, si lo quiere usar, son 10 pesos. Dice, en ese momento me di cuenta que la pieza ya la había adoptado el pueblo, y ahora ya es una pieza real. Le dije, pues ojalá pusieran más, aunque cobraran, ¿no? Pero bueno, ya los regañaste, sí, los regañé, dice, y ya dejaron abierto. Y, bueno. Entonces las piezas que salen en la primera monografía las fotos de la pieza, pues son totalmente para espantarse, ¿no? Porque está grafiteado y mal usado y abusado la pieza rentada. Pero esa es la triste historia del excusado azul. Yo la encuentro una historia muy feliz. Bueno, nos movemos un poco, ya para terminar, me gustaría hablar un poco de bilingüismo, fronteras, lo hemos tocado un poco por encimita, pero me gustaría que hablemos un poco de estas obras en las que tú te centras en el lenguaje, cómo para ti el lenguaje se convierte en una herramienta hábil para hablar de una situación concreta o de a veces malos entendidos. Y yo también te quería preguntar ya por último, ¿por qué te pusiste R? Okay. R es, o sea, yo pensando, a lo mejor estoy fantaseando, pero un poco pensando en el lenguaje, pues R es un sonido que no hay en inglés. Pues sí, es como satisfactorio hacerlo sufrir un poquito, pero le batallan.
Pero no, es mucho más pedestre, más sencillo. Es que yo cuando firmaba las poquitas cositas que hacía al principio queriendo pintar y complacer a mis maestros, ponía Marcos y la pura inicial. Entonces la gente, como no sabía si era de Rodríguez, Ramírez, Rosas, decía Marcos R. Y decía el de Marcos R, entonces yo ya nomás lo que hice fue poner la RR y asegurarme que quedara así. Y me empezaron a decir el R y yo lo adopté. Uno va dejando que lo pongan. A uno siempre le ponen el nombre. Uno nunca decide, lo que puedes decidir cambiarlo. Te voy a usar un poquito, ¿no?, para el colofón de una cosa que no dije, que creo que es muy importante, la del camino de regreso, rápido. Sí, claro. La idea, una de las ideas principales de esa pieza, era poner un tercer nivel de comunicación y realidad en el Zócalo. La pieza rompe la cuadrícula, es más o menos del mismo tamaño que los cuadros de la cuadrícula del Zócalo, y yo siento que hay un primer nivel del México precolombino abajo, luego el segundo nivel colonial del que no podemos salir, y lo que yo quería era poner un tercer nivel que nos facilitara la comunicación entre el centro y la orilla más lejana de México. Bueno, es eso. Y luego me vuelves a decir Del lenguaje. Del lenguaje, bueno. De las piezas del lenguaje. De las piezas del lenguaje, bueno. El título de esta exposición tiene que ver con tu uso de, ¿no? De ellos y Tema, nosotros. nos, y luego en español lo pusiste nos y otros. Hiciste ese juego de lenguaje. Pues a lo mejor ni cuenta me di. Pero bueno, era lo que pasa que sí es muy claro para mí que para nosotros, para el español, el nos, otros, los incluye a todos. Nos incluye a nos y incluye a los otros. Y el dem es muy, nada más, ¿no? Y lo haces como muy, en eso sí, como que son muy definidos. Y luego, donde no son muy definidos es en su noción de frontera, en su idea de frontera, porque para esa tienen dos. Tienen border, que es una línea marcada y definida y fija, y tienen otra que se llama frontier, que es esa que les permite ir un poco más allá, escarbar a ver qué se agarra. Como dicen, the sky or the space is the last frontier, porque es la que está ahí para que se la tomen ellos antes de lo que lleguen los chinos o los rusos. Entonces, en español como que esa figura no. Y entonces esas cosas me gusta a mí esculcarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuanto al lenguaje, pues sí, hay mucha obra mía que tiene que ver con rollos de lenguaje. Esta, por ejemplo, es una gráfica de una de las piezas que hice para la Bienal de La Habana, la sexta Bienal de La Habana en el 2006, que muy en cortito, pues tuve la fortuna que me invitaran, no, en el 96. Me invitaron a la Bienal de La Habana y es muy elemental, un poste con 10 cajas de aluminio de un lado, ciudades y la distancia desde el punto donde está puesta la escultura y la dirección más o menos a donde se dirige, pero del otro lado tiene 10 frases, una correspondiente a un pensador de cada una de esas cajas, de cada uno de esos lugares. Entonces, con un tema por lo general, o sea, puede ser la libertad, puede ser el amor, puede ser diferentes temas. Entonces lo que terminas teniendo son 10 opiniones diferentes y muy subjetivas y muy culturalmente apropiadas del lugar de donde son, conviviendo en un mismo poste. Fue muy difícil para mí, porque esta la exhibí en la Bienal de La Habana, pero la del 2000, porque me invitaron de nuevo, y fue muy difícil ver que el público cubano la veía con mucha tristeza, porque no podían ir a los lugares que se suponía que estaban inclusive a 500 metros, ¿no? Y de esas, pues, he hecho 18 piezas de esas en diferentes lugares, y me han traído mucha satisfacción. Esta, por ejemplo, que estaba ahí afuera del Carrillo Gil, era con puras frases de presidentes de México. Ese que dice, tengo las manos limpias, bueno, ahí le leerán ustedes de quién es. Luego otra exhibición en Los Ángeles, que pues no está todas las piezas aquí, que se llamó How Many Revolutions, que fue al mismo tiempo también más o menos del Bicentenario, del 2010, tenía que ver con las revoluciones, pero con las revoluciones mexicanas, y era una pieza que era como un carrusel que daba vueltas y tenía un contador. Entonces cada que daba una vuelta contaba, pero cada 3 minutos decía 1810, 1910,
2010, 2110 y seguía girando, iba marcando las veces que estaba dando vuelta. Y era una gráfica de Pi que tenía desde una superficie muy pulida de acero inoxidable hasta una superficie de fieltro de techo, y que representaba la distribución de la pobreza en México durante los últimos 300 años, que no ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, lo más brillante era la gente con poder adquisitivo mayor, lo más jodido de la pieza eran los pobres, y había un espectacular afuera con esta imagen de lo sangriento que puede ser el país, o que últimamente ha estado muy afectado por eso, sobre todo en ciudades como la mía. Luego, en el mismo sentido, otras piezas que tienen que ver con las formas de ver. Esa pieza de Crossroads tiene que ver con las formas también de ver o de sentir, ¿no? O cómo ve uno la vida de una manera quizás no tan visual, pero por ejemplo esta juega con estas cuestiones de las computadoras o de los teléfonos que te preguntan si eres un robot o eres una persona. Y aquí de lo que estamos hablando es de temas como democracia, Estado, territorio, pueblo, nación. Entonces, como de alguna forma te preguntas si tú eres un robot o eres un ciudadano que responde y alcanza a entender qué significa cada una de esas cosas, ¿no? Esta otra, tolerancia, confianza, respeto, y una definición de represión. Entonces, también tiene texto, dice: represión es la violencia del poder al defender lo ya perdido. Otra vez, como Truth, que esas son una serie de tapetes que se pusieron en un museo, se llama Santuario de la Exhibición. Y luego estas piezas que son ya muy características. En el 2003 hice una pieza, una instalación que fue la primera vez que puse como la gráfica de Snellen con diferentes frases. Y entonces uno lee la frase y estará de acuerdo con ella o no, ¿verdad? Eso ya no tiene mucho que ver conmigo. Yo pongo la frase y hay quien no está de acuerdo o quien sí está de acuerdo y le gusta o no. Aquí, en La Joya, en San Diego, hacen un evento que se llama Murales de La Joya. Pues los murales no tienen nada, casi todos son impresos, nomás son grandotes y están afuera en la calle, encima de un muro, pero no son murales. Y yo tengo una comisión para hacer 3, entonces este era el primero. Y luego este otro, que le fue mejor. El jazz llegó a América hace 300 años y encadenado. Y luego la frase es de un director de orquesta blanco que se llamaba Paul Whiteman. Muy bueno, muy reconocía el talento de los afroamericanos, ¿no? Hay una serie que está ongoing, ¿sí?, que se llama Texto y Textura, donde hago algunas piezas que tienen mucha textura, de diferentes texturas, y tienen texto. Y en esta exhibición que se llamó I Am the Other, que es un espejo que dice I Am the Other, cuando te estás viendo tú eres el otro, y siempre eres el otro para alguien más. Y la muestra son 6 cuadros que intentan ser un poema, ¿no? Entonces dice Democracy, esa en específico es una pieza pintada con un color dorado de Mercedes-Benz del 2019, y la palabra está hecha con óxido de metal. Y la otra dice Think, Dissent, Resist. Entonces sería Democracy, Think, Dissent, Resist. The pot is melting. History has disappeared. Truth has no color. We are all equal. Entonces, en ese sentido, la última que dice We are all equal es esa serie de letras que son todas de diferente tipografía y de diferente color, pero se entienden como que son lo mismo, que son iguales, como lo serían los colores en una caja de crayolas, ¿no? Todos del mismo tamaño, todos de color diferente, pero se sienten como
como iguales. Entonces, me gusta explorar. En otra exhibición que se llamó Jugando en Serio, hice esta serie de sudokus. Aquí hay una palabra escondida, y entonces esa palabra aparece en los 9 renglones horizontales, en los 9 renglones verticales y en los 9 cuadros. Y es como funcionan los sudokus. En todas las veces está escrita la misma palabra y hay que rescatarla. Y la palabra, no sé si se los voy a echar a perder, pero es bohemians, bohemios. Entonces hice una serie de personajes que son como muy cada vez más escasos. Bueno, aquí no, porque he andado por ahí en la calle y hay muchos. Pero en otros lados no tantos. Aquí opera igual. Aquí la palabra es alchemist. Y este de acá es el primero que hice. Y este cuadro lo tengo en mi casa y se llama 27 formas de esconder un comunista. Pues en realidad es en inglés el título, 27 ways to hide a communist. Maestro, le atinó rápido, pues. Sí, Jugando en Serio también tenía estos otros como crucigramas, ¿no? Entonces era el juego visual de tener el crucigrama con las respuestas abajo, pero tratar de ordenar enseguida en el otro cuadro dónde deberían ir las palabras y cómo deberían jugar sin que estén escritas. En ese mismo sentido, otros parecidos, ahí son 3, pero hay otra serie que son estos, que son frases. Esta serie se llama Retórica Escondida, y es una frase que diría Veniam Peto Pro Omnibus Defectibus Meis, que es una frase del Papa pidiendo disculpas. Pero el juego aquí que sería que uno, al desmenuzarlas y ponerlas de esa manera, uno singulariza la palabra y pareciera que no forma parte de la frase, sino que es una palabra que tienes que ubicar dentro del juego, ¿no? Y la ubicas, y a lo mejor ubicas Peto, y luego ubicas Pro, pero cuando ya quieres ubicar Omnibus ya se te perdió Veniam y ya se te perdió Peto. Y era un poquito como para ilustrar la manera en la que hablan los políticos, la manera en que hablan los religiosos, la manera en que hablan los artistas que presentan libros, ¿verdad? Que no se les entiende nada. Y que de eso se trata. Esta frase es del primer ministro chino, el que levantaron el otro día de su asiento, el anterior al que está ahorita, Hu Jintao. Y bueno, y es la misma, opera de la misma manera. Entonces, como ahí me habías puesto que querías que algún proyecto futuro o algo así. Pero eso no. Es como, ya te había dicho que era para cerrar como los periodistas. ¿Qué se viene? ¿Qué hay ¿qué nos prometes? Y ya llegamos ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque la gente se quiere ir a cenar. Sí. Bueno, lo que viene realmente, la pandemia ha sido difícil, ¿no? En muchos sentidos, preguntas y respuestas difíciles de hacerse y de contestarse. Realidades que nos han pegado duro a nivel personal, familiar, y hay algunos proyectos. Esto es, no sé, una décima, ¿no? Hay por lo menos unos 40 proyectos que uno puede presentar en una hora, ¿no? Y pues yo decidí presentar uno que se llama El viaje de Dante, que es una torre de 3 niveles, de las 3 formas de migrar de la gente, ¿no? Y este es el proyecto, pero aquí hay una maqueta, y el proyecto es para construirlo del doble de altura, de unos 24 pies de alto, con una planta de 12 pies, pienso en pies, lo siento. Es que eres mestizo. Soy mestizo. Y la parte de abajo es la gente que migra por las tuberías y por los desiertos de la manera más difícil. Y la gente del medio, que está de alguna manera clasificada como la parte central, que tiene una mesa que está dividida diagonalmente, y en la estructura hay una malla ciclónica que corta diagonalmente el espacio.
Es un poquito como Tijuana, donde hay familias que están divididas. La mitad de la familia o una parte de la familia vive en Estados Unidos, otra parte en México, no pueden cruzar, se tocan o se ven antes con mayor facilidad a través del muro. Eso correspondería un poco al purgatorio, la parte de abajo el infierno. Y arriba, en la parte de arriba, es como el cielo de los viajeros, que cualquier persona que tenga su $500,000 y los quiere invertir en Estados Unidos puede conseguir una visa de turista rico y puede obtener su residencia por medio del dinero. Entonces se llama el viaje de Dante, Dante's Journey, porque pues Dante, agarrado de la mano de el poeta, pues bajó y subió con él a mostrarle todas las diferentes realidades o los diferentes niveles. Pero el proyecto realmente importante, no es este, sino el proyecto que tenemos ahora es crear un espacio. Tuvimos un espacio del 2003 al 2010 que se llamó Estación Tijuana, donde hacíamos presentaciones de libros, exhibiciones, todo tipo de eventos, hasta borracheras. Y fue un espacio entrañable. Entonces queremos ahora hacer un edificio, un espacio rentado, que fue mi estudio, que poco a poco me fue sacando a mí de ahí, se convirtió en ese espacio alternativo. Fuimos a varias bienales con el espacio como espacio, a Medellín 2011, a Subvision en Alemania, hospedamos la Bienal de California por primera vez fuera de California. Entonces tiene su pedigrí, y ahora queremos hacer este espacio un poco escuela, un poco para pensar con las manos también, todos los conceptuales que quieran ir y todo, pero que tengan ganas de lijar una tablita y doblar un fierrito y ensuciarse las manos, y ves un espacio que queremos que tenga una cocina. Mi mujer es chef y es una excelente cocinera, una excelente persona, y va a haber un café, estará el espacio del taller con todas las comodidades, esperemos, y un espacio de exhibición, y luego también un espacio de residencia. No sabemos cuándo va a ser. Los sueños, pues cuando se despierta uno no haya por dónde agarrarlos, ¿verdad? Uno agarra lo último que pasó, lo primero, y vuelve a armar el sueño como puede. Pasará, si no nos tumba, si no nos cae el molino encima, pasará. Ese es el proyecto para mí más importante. Lo demás, nunca dejará uno de tener ideas. Yo respondo mucho a las invitaciones y a los espacios específicos. Cuando me invitan a un lugar a hacer algo en este lugar, soy como muy de sitio específico, y eso seguirá pasando, me imagino, más mi trabajo de estudio. Pero hay que tener ese otro objetivo atrás, y ese objetivo es ese espacio que queremos formar en Tijuana.